Ya. Muy buenas tardes a todos y todas los asistentes. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte y final de la jornada Ampliando los horizontes de la fonoaudiología, una mirada desde la innovación. Mi nombre es María Paz Rojas, soy secretaria de estudios y docente de la carrera de fonoaudiología. Y en esta oportunidad tengo el agrado de poder acompañarlas y acompañarlos en la presentación de esta actividad que se realiza en el marco del Día de la Fonoaudiología, que se conmemora cada año el día 22 de noviembre. Para esta ocasión y con mucho cariño, la carrera de fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile organizó 4 exposiciones que giran en torno a la innovación de las diferentes áreas de la disciplina, considerando todos los desafíos que año a año emergen y nos actualizan. El día de hoy contamos con la presencia del encargado de moderar y también de recibir todas sus preguntas. Él es el fonoaudiólogo y docente de la carrera de fonoaudiología, Yerko Rebolledo Guerra. Hola Yerko, ¿cómo estás? Hola María Paz, bien, ¿y tú? Bien, aprovecho también de darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo voy a estar a cargo de moderar esta instancia y también de recibir todas las preguntas que tengan para realizarlas al finalizar cada charla. También les solicitamos responder una pequeña encuesta de satisfacción que se va a compartir ahora a través del chat. La idea es que puedan responder esa encuesta al finalizar la sesión de hoy día y en caso de cualquier pregunta no duden de dejarla escrita en el chat de Teams. Súper, muchísimas gracias Yerko. Damos entonces ahora una cariñosa bienvenida a quienes serán los expositores de esta segunda parte de la jornada. En primer lugar, nos acompañará Diego Villarroel García. Él es ingeniero en agronegocios de la Universidad de Santiago de Chile, máster en gestión de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, socio fundador de Red Apis y director en talentoinclusivo.com. Diego abordará la temática Tecnologías para la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Hola Diego, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola María Paz, Yerko, y un gusto en saludarlos y gracias por la invitación. Contento de compartir con ustedes parte del trabajo que estamos haciendo desde Redapis. Muchas gracias Diego. Luego de la presentación de Diego, también nos acompañará Carolina Méndez Orellana. Ella es fonoaudióloga de la Universidad Mayor, PhD en Cognitive Neuroscience de la Utrecht University, directora de investigación en la carrera de fonoaudiología de la Pontificia Universidad Católica. Ella expondrá sobre fonoaudiología en craniotomía vigil. Bien, entonces para empezar damos inicio formalmente a esta segunda parte y final de la jornada. Espero que la disfruten. Diego, cuando quieras puedes iniciar tu presentación y muchísimas gracias nuevamente por poder acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias María Paz. Voy a entonces compartir la pantalla. Creo que se me va a perder la cámara. A ver. Un segundo. Ya, creo que estoy acá, a ver. Ya, ahí sí. Creo que se me perdió la cámara, Sí. pero bueno, sí. Se ve tu presentación, pero claro, no se ve la cámara. Sí, no sé muy bien por qué, pero no logro activarla. Bueno, primero que todo, María Paz, bueno, Yerko, gracias, les comentaba, estoy súper contento de compartir lo que estamos haciendo desde Redapis. Probablemente mi currículum, mi presentación es muy distinta a lo habitual, probablemente, de las personas, los otros expositores que están en la charla. ¿Por qué es así? ¿Quién soy? También para contarles.
Yo desde muy pequeño, desde que era chico, por cosas de la vida llegué a tener muchos amigos con discapacidad auditiva, y desde ahí siempre me quedó mucho la idea de poder trabajar en estas temáticas desde la innovación social, trabajar esto desde la tecnología, y emprender también haciendo soluciones que pudieran servir a las personas con discapacidad, a las familias. Y desde ahí que nace este concepto y esta empresa Red Apis. Contarles que Red Apis es una empresa social técnicamente. Son empresas que se dedican básicamente a facilitar y a mejorar situaciones sociales en base a modelos de negocio por lo general innovadores. Además somos una empresa certificada B, es un movimiento que nació en Estados Unidos por el 2008. En Chile son aproximadamente 150 empresas B, nosotros somos una de ellas, y que tienen el espíritu de hacer bien las cosas o éticamente correctas las cosas, con sus colaboradores, sus stakeholders, con eh, sus clientes y también con sus proveedores, y siempre resguardando un poco el impacto social que hay detrás de esto. Nosotros como Rappi lo que hacemos básicamente facilitar y mejorar la vida de las personas con discapacidad. Eh, lo hacemos a través de distintas tecnologías, asesorías, y en particular les voy a mostrar y les voy a compartir 4 herramientas que hemos pensado, innovado, diseñado en conjunto a personas con discapacidad y sus familias, y hoy día están operando en distintos lugares, distintas industrias, tanto sectores públicos como privados, y que van en favor de la participación de estas personas con discapacidad. Entonces, lo primero, para poder comenzar, les voy a compartir, ahí sí, esta imagen. Les presento a Javiera, ella es una persona con discapacidad auditiva. Eh, Javiera, esto es lo que le pasaba en las clases. Ella básicamente llegaba, mientras el profesor hablaba, no podía entender, no podía participar, eh, y lógicamente esto la dejaba muy fuera de la situación tanto académica como también de la vida estudiantil. Y esto generaba lo que un poco se ve acá en la cara de Javier, una frustración total. Al punto de en un momento, cuando yo era muy pequeño, nos dijo, oye, yo mejor prefiero dar un paso al costado porque no sé si la educación en Chile y las casas de estudio son inclusivas y permiten que personas con nuestras características puedan ser parte y participar. Esto les podría decir que fue el año 2009 aproximadamente. Y empezamos, yo estaba terminando la universidad, ahí aparece en mi currículum, soy ingeniero en agronegocios, otra cosa nada que ver con esta realidad probablemente, pero empecé a estudiar el problema y empecé a verlo, y empecé a analizar qué es lo que estaba pasando bajo esta situación. Y fuimos viendo varias cosas. Lo primero es que en Chile, de las 2,6 millones de personas con discapacidad, solamente el 18% accede a la educación, y educación superior, y solamente el 3% logra un título técnico o profesional. O sea, en el fondo, de todas las personas con discapacidad, solamente un 3% logran este título. Es muy poquito. Y empezamos a investigar por sobre este problema. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que era más o menos obvio el problema, como la persona con discapacidad auditiva no podía escuchar la clase, no todos manejan o se comunican en lengua de señas. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y también no necesariamente un audífono hace que la persona logre entender y captar la información que presenta el profesor, que se presenta en un video o que hablan los compañeros. Entonces, quedamos un poco con la pregunta y la duda de, bueno, ¿cómo estudiantes con discapacidad auditiva en este caso pueden acceder a la educación superior? En los colegios hay muchos programas que se basan en los PIE, en los programas de integración escolar, pero en las universidades hasta hace 10 años atrás lo que había era muy, muy poquito. Y con todos estos datos, información, y conociendo esta realidad muy de cerca, empezamos no solamente con Javiera, sino que también con otros estudiantes con discapacidad auditiva y sus familias, a entender el problema. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que una persona, en este caso, que no logra escuchar la clase, la logre entender? Ese era el problema y el puntapié inicial. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? En el año 2000, final de 2011, juntamos un pequeño equipo y dijimos, oye, ¿por qué
empezamos a ver en ese tiempo que los call centers, que hoy día probablemente una industria muy desarrollada, con mucha tecnología, muchas funcionan desde Perú, desde Colombia, dijimos, oye, en ese tiempo habían personas que trabajaban como ejecutivos en un call center, trabajaban en su casa y desde su casa escuchaban audios y registraban información en sistemas o bases de datos. Y dijimos, ¿por qué no tratamos de sacar el audio de la clase, en este caso de Javiera, que una persona la escuche por ella y que esa persona le envíe el texto de vuelta como un subtítulo? Y empiezan a hacer esta idea, y empieza a armarse, y logramos armar un beta, un prototipo, y esto permitió, en el año 2011, final de 2011, que Javiera, mientras estaba en su clase, esto es una foto o parte de un video, estuviera en su computador, el profesor tenía un micrófono, y todo lo que el profesor hablaba llegaba al computador y por internet, vía telefonía IP, la misma tecnología de los call centers, viajaba a su casa, en la casa estaba la mamá, y la mamá escuchaba y le digitaba la clase en tiempo real. Y la verdad es que la primera, imagínense que en ese tiempo no había ni siquiera 4G, entonces hubieron tantas dificultades técnicas para poder sacar esto adelante, que uno de los primeros motores fue los comentarios de Javier y otras personas que nos dijeron, puedo ver y entender cómo el profe dice las cosas y cómo yo soy capaz de entender y participar en la clase. Y eso fue muy potente y muy importante porque era la primera posibilidad y opción de que una persona con discapacidad auditiva que no manejara la lengua de señas pudiera participar más o menos en una clase como cualquier otra persona o como cualquiera de nosotros que ha estado o está en una clase. Y ese fue el primer puntapié. Entonces, después, lógicamente, el sistema se fue perfeccionando y hoy día esto es más o menos un flujo de cómo funciona y cómo opera. El profesor de izquierda a derecha, el profesor utiliza un micrófono que son muy similares a los que se utilizan en televisión, y cuando él habla, todo eso viaja por internet, llega a personas que están en sus casas, que trabajan con nosotros, y que esas personas escuchan. Aquí voy a hacer un paréntesis. El, el, si lo pensamos de un punto de vista muy tecnológico, podemos decir, bueno, ¿y por qué no es una máquina la que escribe y lleva este texto al estudiante? Bueno, lo que sucede es que esas tecnologías hoy día no están tan preparadas, no están tan desarrolladas. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en una que permite que el audio se transcriba en tiempo real, pero lamentablemente la fidelidad y el orden de esos textos no son los mejores. De hecho, les pongo un ejemplo muy gráfico, pero si un profesor dice, no hay prueba mañana, o dice, no, hay prueba mañana, hay una coma entre medio en esa frase que puede hacer todo el cambio de diferencia y contexto de la información y que un sistema de inteligencia artificial no lo va a lograr reconocer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy día? Que el texto se sintetiza en tiempo real y hay una persona que está escuchando y está corrigiendo eso en tiempo real hoy en día en la tecnología en Transvoz. Y finalmente, el estudiante lo que hace en la sala de clases es que va leyendo eso como un subtítulo en tiempo real. Y finalmente, el estudiante está participando como uno más en la clase. Y él, entre comillas, está escuchando o está entendiendo la clase como cualquiera de las otras personas. Esto un poquito para que tengan el contexto. Esto les muestra algunas imágenes bastante generales y gráficas de cómo fuimos desarrollando esto, porque esto también tiene mucho que ver con la innovación. Imagínense que en un momento tuvimos que entrar a pensar, bueno, ¿cómo conectamos a través de una aplicación que el audio pase de un lado a otro? Después, ¿cómo hacemos que una persona escuche y escriba eso? ¿Y cómo hacemos que eso finalmente también la persona lo lea al otro lado? Y aquí también yo creo que una de las cosas que yo jamás personalmente pensé que iba a estar en el mundo del emprendimiento, la innovación, que a lo mejor esa es la industria donde yo me muevo bastante, pero les podría decir acá una de las primeras cosas, que cuando uno tiene ciertas hipótesis, ciertas ideas, ciertas situaciones que uno va viendo donde hay una problemática, una de las primeras cosas es hacer un prototipo, un piloto, llevarlo donde está el problema y validarlo muy rápidamente. Y eso en compañía, ojalá, de un equipo diverso. O sea, de un equipo acá, yo cuando me junté con esto, estaba con quien hoy día es mi socia, que es Daniela, que es psicóloga. Estaba también
en ese tiempo con un informático que era Aldo, y obviamente yo tenía otro tipo probablemente de capacidad o de preparación o de formación. Entonces, entre todos fuimos sacando esto adelante, y por otro lado, con los mismos estudiantes con discapacidad auditiva, fuimos a las casas de estudio, les cuento, fuimos al DUOC, al INACAP, a la Universidad Diego Portales, a la Universidad Católica y al Instituto Culinari, porque tenían estudiantes con discapacidad auditiva que previamente los habíamos contactado para poner en marcha esta tecnología. Y estos son imágenes de la tecnología. Por ejemplo, acá es como un estudiante entra a su clase. El estudiante tiene un horario con todas sus clases, probablemente como muchos de ustedes los tienen o los han tenido. Y acá lo que hace la persona es que tiene sus clases, y en ese momento todo esto se programa y permite finalmente que dentro de eso tenga el texto. Ahora, internamente imagínense que estos son vistas. Esto es del año pasado. Imagínense que cada columna hacia abajo es un estudiante y cada cuadradito es una clase. Entonces finalmente logramos avanzar y hacer un modelo donde cada estudiante, que hoy día son muchos, y ahí les voy a mostrar un poquito de números, logran en cada una de sus clases tener un subtítulo en tiempo real para poder entender la información de lo que va pasando. Esto, por ejemplo, son imágenes de la clase misma. Si se dan cuenta, acá hay un texto que va separando por alumno y profesor, y se va escribiendo completamente todo lo que se va diciendo en la clase. Esto, por ejemplo, es una clase de evaluación de proyectos, que fue el 5 de noviembre del 2020 entre las 4 y 5:30 de la tarde. Y esto es parte de lo que está pasando día a día dentro de esta tecnología Transvoz. Y después esta clase lo que permite, o esta tecnología, perdón, lo que permite es que cada clase quede registrada y quede guardada, tanto el texto, los mismos apuntes del estudiante y también los audios de la clase. Nosotros garantizamos una fidelidad de la información muy alta, y eso finalmente, lógicamente, permite que sea mucho texto durante la clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de todo este análisis que fuimos conociendo en el camino, hay familias o tutores que estudian con los alumnos escuchando el audio. Hay otros que quieren revisar que el audio y el texto estén correctos, y el estudiante tiene la posibilidad de descargar todo el texto de su clase. Esto es una foto real de una clase. Esta fue una foto justo bajito a la derecha en el computador, dice año 2014, imagínense. Tiene muchos años esta imagen, pero esto refleja muy bien el trabajo. De hecho, acá va el texto en tiempo real, es un estudiante que lo sacó en una sala de clase, y realmente es muy potente porque te significa el impacto de poder participar de la educación, a pesar de que tú tengas una discapacidad auditiva, porque el contexto hace que sea inclusivo con tecnologías como estas. Y bueno, acá les voy siguiendo contando un poquito la historia. A ver, el Transvoz, nosotros hasta el 2019 o principio del 2020 lo operábamos en las salas de clase. Llega la pandemia en marzo del 2020, el año pasado, y nos genera una tremenda dificultad el hecho bueno, el estudiante ya no estaba en la clase, estaba en clases en tiempo real, como probablemente estamos ahora, muy similar el contexto, y dijimos, tenemos que innovar nuevamente para que el estudiante desde su casa pueda seguir teniendo el subtítulo y la información. Y acá son imágenes que nos han ido enviando los estudiantes, donde lo que están haciendo la mayoría es que en un lado tienen el texto, el subtítulo con Transvoz de toda la clase, y por otro lado la clase misma, donde están conectados en las distintas plataformas, Teams, Zoom, el AVA, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es un poquito el tema. Y quiero acá mostrarles algunas cifras de esta tecnología. Hemos apoyado más de 500 estudiantes. Pareciera que es un número a lo mejor no tan relevante, pensando que de repente en una carrera, en una escuela, entran muchos estudiantes, pero este número es muy significativo. De hecho, por ahí entre medio lo tengo, el DEMRE, que son los que administran este acceso de la PTU para ingresar a la universidad, el año 2000, el año 2016, más o menos, si no me equivoco, ya han ingresado algo así como 50 estudiantes con discapacidad a las casas de estudios. El año pasado, en diciembre, rendieron con personas con discapacidad a la PTU cerca de 1.500 personas. Entonces,
Imagínense que esta tecnología se ha logrado apoyar a 500 estudiantes, es un número muy alto dentro de ese contexto. Hemos transcrito más de 70.000 clases, hemos estado trabajando en más de 50 casas de estudio, han habido más de 200 estudiantes titulados, hemos estado en 4 países funcionando en distintos 5 idiomas. Entonces, imagínense que de un concepto que viene desde la discapacidad auditiva, de una persona que no puede entender y escuchar y participar de un contexto de clase, se logra hacer una innovación que finalmente permite que las personas logren estudiar, estar en una sala de clase y seguir avanzando en su desarrollo profesional, familiar, personal, lo que tiene un impacto social muy significativo. Eh, Esto con una de las primeras herramientas que es Transvoz, que es lo primero que les quería mostrar. Voy a pasar a una segunda tecnología y que primero les voy a contar del problema y la situación. En Chile en puntual son como, según el último dato oficial, 830.000 personas con discapacidad auditiva o personas sordas. Hay un poquito más de 1.200.000 personas que son migrantes y 2,1 millones de personas de pueblos originarios. Y ellos tienen ciertas características en comunes: el acceso a la información y la comunicación en su propio idioma o lengua. Entonces, de acá, nosotros empezamos a ver también el año 2016 el cómo estas personas accedían a servicios básicos y de primera necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la salud, a la justicia, a la banca, al retail, a servicios del Estado. Y desde acá es que empezamos a generar una nueva tecnología y quiero mostrarles acá videos de personas que viven con esta dificultad. Les quiero mostrar esto. Bueno, y acá está. Bueno, acá les presento a Winchell Seteloa y en otro lado a Javiera Mojica. Ambos son parte del equipo de Reapis y ellos un poco lo que dicen acá en su propio idioma o lengua, y obviamente lo enfoco mucho más al tema de la discapacidad auditiva, es cómo ellos pueden acceder a distintos servicios o comunicarse o vincularse en su lengua e idioma, porque tienen una condición que es diferente, una condición que es distinta, pero no por eso tiene que generarse un problema. Y ahí viene el concepto de inclusión. Bueno, ¿cómo preparamos este contexto, este entorno, para que ellos puedan participar en igualdad de oportunidades? Y desde acá es que nace esta segunda herramienta. Voy a avanzar acá. Bueno, esto lo contaba un poquito, pero que tiene que ver con cómo acceden Winchell, Javiera y el resto de personas de este colectivo, por ejemplo, a salud, a la banca, al retail, a la educación, a la justicia o al transporte. Entonces acá queda la dificultad. ¿Cómo atendemos nosotros, o el día de mañana, cuando estemos en nuestros puestos de trabajo y nos toca atender, ya sea desde un estudiante, desde un paciente con discapacidad auditiva que se comunique en lengua de señas? Bueno, es una dificultad. Y desde acá fue que desarrollamos una herramienta que se llama Visor, el año 2016. Les voy a mostrar acá cómo funciona y cómo opera. Esto es una atención de público en Movistar, y el ejecutivo está trabajando en su módulo y está atendiendo la actividad que es una persona con discapacidad auditiva, que se comunica en lengua de señas. Y para eso nosotros lo que hicimos fue conectar en tiempo real, por una videollamada, un intérprete de lengua de señas que facilita la conexión desde cualquier lugar con acceso a Internet. Entonces, imagínense que en Chile hoy día la cantidad de intérpretes de lengua de señas no es mucha, más o menos deben ser probablemente 150 o 200 personas, y eso obviamente que uno dice, chuta, ¿y cómo hacemos que la accesibilidad o la inclusión, en este caso en lengua de señas para las personas sordas, esté en muchos lugares, como es la salud, la justicia, el retail, la banca? Bueno, la tecnología y la innovación lo permiten. Y eso fue lo que desarrollamos con Visor,
nosotros este sistema hoy día lo tenemos en muchos lugares, muchas oficinas, muchas instituciones, y finalmente lo que permite es que este módulo, indistinto del colaborador que está acá, indistinto del cliente que llegue con discapacidad hoy día, va a poder ser atendido en igualdad de condiciones. Y todo esto, además que es un tema súper importante, permite que instituciones como estas puedan tener información de, bueno, cuántas personas con discapacidad auditiva yo atiendo, dónde las atiendo, qué me están pidiendo. Y desde acá se han ido generando también programas, desde Movistar hoy día, por ejemplo, que permiten que las personas con discapacidad auditiva tengan planes ajustados a sus necesidades, porque, entre comillas, es lógico que a una persona con discapacidad auditiva le vendamos minutos ilimitados. Acá lo que requieren, por ejemplo, son planes de datos ilimitados. Y se han hecho ajustes que van justamente en el foco de la inclusión y que tiene que ver por partir por problemáticas o necesidades, por innovar y después por analizar toda la información que va entregando esta innovación. Entonces acá, por ejemplo, esto también lo hicimos en la Universidad Autónoma, justamente, esto fue el punto empleo de la Universidad Autónoma, no recuerdo qué año, pero justamente este próximo lunes, que parte nuevamente la quinta o la sexta versión del punto empleo, no recuerdo bien, también va a estar visor, va a estar tanto presencial, en la feria presencial el día lunes, y también va a estar en el sitio web de la feria. Ahí un poquito les voy a mostrar cómo funciona eso. Eh, por ejemplo, esto está eso en un contexto dentro de la justicia, del Poder Judicial. Hoy día nosotros tenemos, esto es una atención a público, pero nosotros tenemos los tribunales del país de Chile, que son 472 tribunales, todos cuentan con visor y cuentan con el acceso a intérpretes de lengua de señas, para que todas las personas puedan tener acceso a la justicia. Esto, por ejemplo, es el Chile Atiende, que es la ventanilla del Estado, donde pueden también uno realizar distintos trámites vinculados al Estado, y también tenemos esta tecnología hoy día en 100 sucursales en todas las regiones, y la verdad es que es muy, muy potente como permite que las personas puedan acceder a distintos servicios. Esto es FONASA, muestra lógicamente una foto de una persona haitiana, pero la lógica en atención en lengua de señas es la misma, ¿ya? En salud, que es un tema que también se está abriendo, hoy día encontrar atención en salud para personas con discapacidad auditiva en lengua de señas realmente es muy complejo, son muy pocas las situaciones, las instancias que hay. Y de hecho justamente ahora estamos coordinando porque vamos a inaugurar toda la red de salud de Coquimbo con atención en lengua de señas. Esto debería partir ahora en diciembre. Y la verdad es que son hitos muy importantes porque permiten marcar una diferencia muy tremenda en la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva. Esto es una foto anexa que también la muestro, pero permite el sistema también atender a personas de lenguas de pueblos originarios, ¿ya? Esto es parte del punto empleo también, son imágenes, registros que hemos ido realizando, inauguraciones también que hemos tenido en Chile Atiende, fue esto en particular, con tecnologías que tienen mucho este componente de innovación social. Y acá imagínense cómo ha ido evolucionando este sistema, que partió puntualmente desde la necesidad de cómo atender a una persona con discapacidad auditiva en lengua de señas, el 2016, a lo que acá lo tengo graficado hasta el 2019, pero imagínense, o sea, partimos probando, que acá también viene un poco la reflexión en cuanto a la innovación, pero nosotros dentro de este equipo incorporamos a un intérprete de lengua de señas, empezamos a trabajar en ese tiempo con Skype, cuando todas las tecnologías de videollamada no eran tan conocidas o frecuentes como son hoy en día, para poder validar nuestra idea, fuimos a Movistar a presentarles la idea de decirle, oye, ¿por qué no eh, generamos un piloto? Y ustedes ponen la sucursal, el internet, una tablet, nosotros ponemos la tecnología y ponemos también al intérprete. Y empiezan a nacer estos proyectos, empiezan a avanzar. Y hoy día este es un sistema que, fíjense acá, está un poquito más de 1.100 oficinas en todo Chile. El año pasado ya está funcionando en Uruguay, en distintos idiomas, y el impacto que ha tenido para las personas sordas ha sido tremendo, o sea, sin duda alguna. Entonces acá también un poco la reflexión desde el punto de vista de cómo hacer innovación vinculado a temáticas también que tienen que ver con la inclusión. Eh, Esto también lo dejo un poco como reflexión, pero cuando uno empieza a hacer innovación, empieza a meterse al contexto del emprendimiento,
empieza a generar tecnologías innovadoras, tecnologías que son choras, que son llamativas, que sirven, y que además también pueden ser una fuente de empleo, porque detrás de Visor hoy día, nosotros en Reapis en total somos unas 90 personas, pero en particular en Visor son unas 20. Entonces imagínense también que esto empieza a generar empleo, impacto social, innovación, inclusión para personas con discapacidad auditiva, y finalmente hay muchas fuentes que te permiten también premiarte, permiten hacerte conocido, darte vitrina de alguna forma, y también esto es parte de la innovación que no hay que perder de vista cuando uno está haciendo emprendimiento e innovación social. Eh, bueno, esto también lo quería comentar. Nosotros durante el año 2020 empezaron lógicamente todo el contexto y efecto del COVID en cuanto a cuarentenas, foro, y empezaron la parte aquí que más nos empezó a complicar a nosotros como Redapis y también a las familias, a las personas con discapacidad. Cuando se cerraban sucursales eh, o cuando se habían cuarentenas o aforos, lo que provocaba eso es que personas con discapacidad auditiva que antes se iban a atender a una sucursal o a hacer su trámite con visor, hoy día ya no podían hacerlo, ¿cierto? Y hoy día, como estamos muchos de nosotros en las casas eventualmente, lo que va pasando es que nosotros cuando queremos hacer un trámite, por ejemplo, con el banco, tomamos el celular y probablemente llamamos al banco, pero esa opción, esa situación no existe o es muy poco posible para una persona con discapacidad auditiva. Entonces, acá nos propusimos también innovar el año pasado. ¿Y qué fue lo que fuimos generando? Dijimos, bueno, hay muchas páginas web que tienen su teléfono para poder contactarse con el call center o el contact center. Y dijimos, ¿por qué no agregamos también la posibilidad de que esa misma forma se pueda comunicar una persona con discapacidad auditiva en lengua de señas? ¿Qué fue lo que hicimos? Por ejemplo, esto es el DEMRE. Si en el DEMRE, y también ustedes pueden probarlo mañana y ver cómo funciona, si ustedes entran a la sección de la mesa de ayuda, hay distintas formas de comunicarse con ellos. Teléfono, un formulario consulta, un Skype, y además está este botón de videointerpretación que es nuestra tecnología, que es Visor. ¿Qué es lo que permite esto? Que la persona, desde su celular, su tablet, su computador en la casa, pincha este botón, se comunica en tiempo real con un intérprete de lengua de señas a distancia, por videollamada, y el intérprete a la vez está conectado con el call center. Entonces permite que esa triangulación, la persona con discapacidad auditiva, entre comillas, pueda llamar por teléfono a esta institución y hacer su consulta como cualquiera de nosotros. Y esto la verdad es que ha sido un boom este último año porque está permitiendo y posibilitando que no solo personas con discapacidad auditiva vayan a una sucursal a atenderse con un intérprete, sino que hoy día desde la casa pueden hacer lo mismo que podemos hacer nosotros, atendernos a distancia con instituciones. Esto, por ejemplo, es Movistar, la misma situación. Lo llevamos también a la página web de Movistar. Si ven acá abajito dice, si eres parte de la comunidad sorda y necesitas atención o ayuda con tus servicios Movistar, accede a través de videollamada, llamar a Visor. Y eso también es parte de la tecnología de nosotros. Y esto también está permitiendo, entre comillas, democratizar la inclusión de personas con discapacidad auditiva, porque eh, esto estaba en las oficinas, pero ¿qué pasa si tu oficina estaba muy lejos de tu casa? Chuta, era complejo poder ir a atenderte. Entonces, hoy día con las páginas web y con el acceso a Internet, permite que esto vaya siendo posible. Esto, por ejemplo, es el sitio web del Servicio Nacional de la Discapacidad. Si se fijan abajito al medio, dice Visor, y ese también es el botón donde las personas con discapacidad auditiva pueden contactar a un intérprete y a la vez el intérprete va conectado con ejecutivos del Senadis. ¿Ya? Así que eso también es parte de la innovación que hemos venido trabajando con Visor. Algunos datos, este último año hemos apoyado, más que apoyado, incluido, incluido a 60.000 personas. Esto está operando hoy día como en 1.100 oficinas, en más de 50 instituciones y en más de 10 idiomas. Y lógicamente partimos por la lengua de señas. De ahí se fue extendiendo esta tecnología. Y aquí, esa es la segunda tecnología. Yo ahora me voy a pasar a dos tecnologías más que les voy contando y también voy a hacer un poquito el contexto.
En el mundo en general son 450 millones de personas sordas, ¿ya? Y conversábamos que eran 830.000 en Chile. Y la OMS estima que el 80% de esa población no sabe ni leer ni escribir, ¿ya? Que probablemente yo ahí desconozco, pero si es que lo han estudiado o no, pero la lengua de señas tiene su propia estructura gramatical, y lo que sucede en la práctica, para que también tratar de explicarlo, es que cuando una persona sorda que se comunica y piensa en lengua de señas y nos escribe, por ejemplo, un correo o un WhatsApp, probablemente lo que nosotros vamos a leer, entre comillas, va a ser como que nos escriba Tarzanado, ¿ya? O como quien traduciría el inglés directamente al español. Y uno diría, chuta, ¿y por qué? No sabe escribir, no sabe leer, ¿qué es lo que pasa? Y claro, y tiene que ver porque la lógica de la lengua de señas es distinta en la gramática y la estructura, ¿ya? Y desde acá, por eso que también se estima y se dice esto, que no saben ni leer ni escribir, porque obviamente hay muchas frases, oraciones que de repente no les hacen sentido a las personas sordas, ¿ya? Y por otro lado, hay palabras que son abstractas, por ejemplo, en consecuencia, quizás, por consiguiente, que no necesariamente existen gráficamente en la lengua de señas. Entonces, eso obviamente va generando una dificultad de acceso a la información escrita. Y desde ahí también es que existe una barrera de acceso a la información escrita para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, desde ahí también se genera una dificultad y una posibilidad de innovar, porque uno diría, bueno, ¿cómo hacemos innovación desde este punto de vista pensando en que los sitios web todos tienen información escrita, probablemente? En segundo lugar, muchos documentos, textos informativos que nos entregan tienen también información escrita. Entonces, y esto es una dificultad. Entonces, de acá uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer para esto? Y de acá nacen dos tecnologías muy interesantes, que esto, entre paréntesis, esto del QR accesible nace en un asado de Reapis para que se imaginen que la innovación está muy, muy fresca y pueden hacer en cualquier lugar con solo identificar una buena y clara problemática. Desarrollamos esta tecnología que se llama el QR accesible, que lo que permite, de hecho, si ustedes pueden escanear el código, lo que permite es que esta información que está escrita a mano izquierda, que dice es una aplicación desarrollada y operada, puntos suspensivos, la podemos a través del QR cambiar y entender en lengua de señas, por ejemplo, en audio para una persona con discapacidad visual, por ejemplo, en creolé para una persona haitiana, en inglés, a un gringo que hable solamente inglés, por ejemplo, y eso permite que en el fondo documentos, acá me paso la siguiente, documentos puedan estar accesibilizados a través de esta tecnología, ¿ya? Y eso finalmente permite que esta barrera del acceso a la información escrita, no solo para personas con discapacidad auditiva, porque así comienza esta tecnología, pueda estar también para personas que tengan otras barreras idiomáticas, ¿ya? Por ejemplo, acá hemos hecho, imagínense, de revistas de Walmart, en algún momento lo hicimos también con el Punto Empleo, hoy día imagínense con el Banco Santander, que ellos entregan cajas de Navidad para todos sus colaboradores, y tienen colaboradores que son personas ciegas y personas sordas, ponemos el QR y eso les permite entender qué es lo que hay dentro de la caja. Imagínense, cosas tan sencillas que también parte de una problemática, se genera una tecnología muy sencilla, y esto permite en el fondo ir haciendo innovación también social que permite la participación de personas con discapacidad. Y en segundo lugar, nace otra tecnología por el tema de los sitios web que les contaba, que se llama Signamy. Aquí puedo decir que esta tecnología no es mía, es de una emprendedora y desarrolladora de México que tuve la oportunidad de conocerla, de Adriana, eh, y que nosotros hoy día estamos trayendo y representando esta tecnología en Chile. ¿Qué es lo que permite esto? Básicamente que nosotros en un sitio web insertamos un plugin, que es un código que finalmente se traduce en un botón en la página web, donde todo el texto nosotros lo podemos seleccionar y ese texto se carga en lengua de señas y es interpretado en tiempo real en lengua de señas. Les voy a mostrar acá que tengo un video de cómo funciona esto. Ahí sí. Acá yo entré a la página web de Visor, de la tecnología que les mostraba antes,
Y hay mucho texto que acá explica quiénes somos, quién es el equipo, qué es lo que es esto. Y, perdón, me retrocedo un poquito. Aquí, y si se fijan, acá hay un botoncito, ya que este es el plugin. Y al presionarlo, se levanta un recuadro, ya, que en el fondo permite ir haciendo que este texto vaya siendo interpretado en lengua de señas. Entonces, esa dificultad de que la persona con discapacidad auditiva no le sea difícil, complejo, hay una barrera de acceso al texto de forma escrita, bueno, acá en el fondo con esta tecnología podemos hacer que ese texto sea inclusivo. Esto es una tecnología que está recién partiendo, al menos acá en Chile. Yo creo que de aquí a un par de años va a estar en muchos sitios web, y probablemente va a permitir que las personas con discapacidad, que vamos a tener que en el camino ir haciendo estudios de impacto, tengan mucho más acceso, sobre todo, a información que está en las páginas hoy día del Estado, que tienen mucha información escrita. ¿Ya? Así que eso, y esas son un poquito las 4 herramientas que les quería presentar: Transvoz, Visor, el QR accesible, y también Sainami. Y acá, si se dan cuenta, son tecnologías e innovaciones sociales que parten desde problemáticas muy específicas, muy puntuales, y que en el fondo, con un contexto de un equipo, permiten que salgan soluciones muy bonitas, muy innovadoras, y que permitan finalmente que personas con discapacidad puedan participar, y ser incluidos como cualquiera de nosotros. Entonces acá siempre mis reflexiones son varias. Primero, si también ustedes están pensando en innovar, en hacer tecnologías, emprendimiento, lo primero siempre es validar la idea desde el problema mismo y llevarlo al lugar donde está pasando, y rápidamente, porque eso nos permite al tiro adecuar y ajustar, lo que estamos nosotros pensando, soñando. En segundo lugar, no tenemos por qué sabérnoslas todas, ni ser capo en todas las áreas, y desde acá lo importante es también hacer equipos. En el contexto de la universidad autónoma probablemente hay muchos estudiantes de distintas carreras, y probablemente hay una fuente de riqueza ahí para emprender que es muy, muy potente. Y lo tercero es hacer redes. Finalmente, las grandes innovaciones, los emprendimientos de alto impacto social también se deben a las redes, porque pueden llegar no solamente a 5 personas, sino que pueden llegar a mucha gente, a muchas ciudades, a muchos países, y eso permite, que finalmente las innovaciones pasen. Eh, Así que eso, les agradezco el tiempo. Acá está mi correo, y bueno, lo reitero, muy contento de contar el trabajo que estamos haciendo desde Redapis, en el contexto de la fonoaudiología. Bien, Diego, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por tu presentación. Así como tú estás contento de poder compartirnos esta información, nosotros también estamos muy contentos de poder escucharte. Realmente creo que para la práctica de la fonoaudiología es muy importante abrir la perspectiva y salir de este enfoque tan clínico en el que hemos trabajado desde salud siempre, tan situado en la enfermedad de las personas, a situarnos realmente en estos espacios de calidad de vida, que es lo que tú nos estás planteando. Como pararnos también en el desafío de poder construir entornos accesibles, trabajar hacia la accesibilidad universal y tener más herramientas para eso. Así que realmente ha sido un privilegio poder escucharte el día de hoy. Aprovecho al mismo tiempo de abrir la instancia para que los asistentes a la sesión de hoy día puedan hacer sus preguntas, comentarios, reflexiones, lo que nos quieran compartir a través del chat de Teams, lo pueden hacer ahora. Y aprovecho de hacerte una pregunta, Diego, que nos llega desde Colombia. Dice Gloria Daza. Dice, doctores desde Colombia, tiene una pregunta. Esta investigación, que creo que se refiere a la investigación de como el uso de transvoz en el contexto de la educación superior, dice, ¿esta investigación fue en una universidad privada? ¿Quién costeó el micrófono y demás instrumentos del transvoz? Gracias. A ver, Gloria, te cuento un poquito. Esto parte en un contexto de una persona particular, que es Javiera. Desde ahí parte la problemática. Intentamos solucionarla, funcionó la idea que nos propusimos, y después de eso fuimos a tocar 2 puertas. Primero, las universidades en Chile. En este caso, lo puedo decir, en Chile hay 2 universidades que tienen muchos y muchos estudiantes sordos, por lo menos 200, que una es Duoc UC y la otra es, la Universidad Santo Tomás. Eh, y ellos en ese contexto entendieron que la educación no es
un favor, o no es un, ¿cómo decirlo? No es que la persona pueda o no pueda ir a estudiar por sus condiciones, sino que ellos dijeron, bueno, desde acá nosotros vamos a poner las condiciones, y ellos nos contratan a nosotros para nosotros facilitar esta tecnología, y esa es la primera instancia. Y en segundo lugar, el Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, lleva muchos años financiando también el apoyo a esta tecnología, y también el apoyo a los mismos estudiantes para que puedan financiar esta tecnología. Porque detrás, claro, hay costos de equipos, de tecnologías, de personas, de desarrollo, almacenamiento, servidores, muchas cosas que finalmente esto lo costean desde ese punto de vista. Y en tercer lugar, esto de la investigación fue en un contexto un poquito más desde el emprendimiento social, o sea, desde ir al lugar, probar, hacer pruebas. Dejamos, recuerdo, el 2012, desde agosto hasta diciembre, estas tecnologías andando y estudiando básicamente todos los días lo que estaba pasando hasta ir ajustando todo lo que iba sucediendo. Y desde ahí que fue este prototipo, fue naciendo y se fue convirtiendo en lo que hoy día es. Eh, entonces, desde ahí por eso que ahora, aprovecho de sumar a eso también, lo que hay dentro de Transvoz, de los estudiantes que han pasado, de los que se han titulado, de la cantidad de información, de hacer análisis de impacto, etcétera, etcétera, es un mundo que queda aún por investigar y por estudiar mucho. O sea, yo doy la fe de que esto funciona y le sirve mucho a las personas, a sus familias y también a los docentes y compañeros. Pero ahora, en términos también de hacer un análisis mucho más detallado, también creo que hay tremenda oportunidad de investigar ahí. Así que eso de mi parte, Gloria. Bien, perfecto, Diego. Bueno, Gloria nos dice ahí que le queda súper clara la información y que el proyecto que están proponiendo sin duda es un gran aporte a la calidad de vida. Así que también los aprovecha de felicitar. Y también se suman las felicitaciones Camila Pérez, que nos dice, bueno, felicitaciones por el proyecto, ya que no se centra solo en realizar una comunicación efectiva, sino que ayuda en la autonomía de cada persona con discapacidad auditiva, lo cual es muy valioso en el fondo. No está únicamente centrado en un aspecto comunicativo de mejorar o facilitar una comunicación, de centrarse en la habilidad comunicativa, sino, como nos propusiste en toda tu presentación, Diego, es algo que busca adaptar entornos, generar entornos que sean verdaderamente accesibles, que es lo que debe pasar en los espacios donde las personas en situación de discapacidad en general, auditiva, visual, cognitiva, deben de desenvolverse. Así que realmente, sin duda alguna, es un gran aporte a la autonomía de las personas. Bien, no sé si habrá otra pregunta por ahí. Mientras tanto, la pueden hacer. Vamos a dejar un espacio muy pequeñito ahí para una pregunta más. Mientras tanto, yo aprovecho de preguntarte, Diego, ¿cuáles son las proyecciones que tienen desde Red APIS en seguir desarrollando tecnologías, quizás apuntar a otros tipos de discapacidad? ¿Qué es lo que buscan en un quizás corto o mediano plazo? Sí, súper pregunta. Estamos trabajando mucho el tema de inteligencia artificial. Es un tremendo desafío en primera instancia. Eh, lo segundo es que hay dos aspectos muy importantes en temas de la discapacidad que tienen que ver con el contexto laboral. En Chile, a raíz de la ley de inclusión laboral, las empresas se han ido poniendo las pilas, las personas se han ido preparando más también y han ido saliendo a buscar mucha más pega, y queda un contexto laboral que también falta por generar muchas más tecnologías. En segundo lugar, y hay otro contexto que también es el contexto social o de participación. Por ejemplo, cuando una persona va a un restaurante, va al cine, quiere hacer un curso de manejo, y ahí también falta adaptar muchas cosas y hacer mucha tecnología también. Y en último lugar, estamos también empezando a ver tecnologías que hoy día podrían eventualmente, porque también todo eso se está prototipando y hay muchas situaciones, pero también tecnologías para personas con discapacidad visual, que estuvimos también ahí experimentando con nuestros amigos de Lazarillo. Claro, y no puedo tampoco adelantar mucho, pero hay cosas bien bonitas que se pueden hacer. Ahora, si uno se pone a identificar problemas, situaciones, eh, es muy posible encontrar muchas oportunidades en el mundo de la discapacidad, muchas. De hecho, yo recuerdo exactamente una vez que en el 2015 me tocó ir a presentar
parte de lo que hacíamos en Reapis a otra universidad y conté que estábamos estudiando el cómo generar contextos de atención para personas con discapacidad auditiva a través de intérpretes en línea. Sonaba algo muy raro, muy lejano, quizás no posible, y hoy día es una súper realidad. Entonces, desde ahí, claro, todo esto cuesta tiempo, cuesta hacerse el espacio, cuesta hacer equipos, pero se pueden hacer muchas cosas. Y creo que lo otro también en el mundo de la tecnología, que lo estamos viendo, tiene que ver con el Internet de las cosas. Es muy posible y cada vez más que las personas con discapacidad y todo lo que tenga que ver con sus prótesis, órtesis, etcétera, etcétera, cada vez más esos elementos estén conectados al Internet y permitan suministrar más información y que permitan hacer un mejor uso o mejor conexión con distintos contextos. Y eso probablemente es algo que también viene de la mano. Yo creo que estos próximos 10 años van a ser mucho de eso. Wow, qué interesante, Diego, el espacio fértil y el terreno fértil actual en el que estamos de desarrollar un montón de tecnologías que van a ser incorporar los diferentes espacios donde nos movemos. Probablemente vamos a vivir un futuro bastante tecnológico desde ese punto de vista, con mucha ayuda y mucho apoyo. Bien, súper, súper interesante. Ok, bien, entiendo que no hay más preguntas. Renzo ahí nos recuerda que es importante, recuerdan las personas que nos están viendo en este momento, responder a la encuesta de satisfacción. Y Diego, realmente te damos las gracias por tu presentación, por esta instancia. También a la intérprete en lengua de señas, no alcanzo a ver bien tu nombre, disculpe, Maitre, Mildred creo que Reyes. es tu nombre. ¿Sí? Mildred Reyes, sí. Maitre Reyes, perfecto. También muchas gracias por el espacio y bien, esperamos, ojalá tenerlos pronto por acá otra vez, quizás contándonos sobre más tecnología, más innovación y también a nosotros como carrera y no solo como carrera, sino a todas las personas que nos ven ahora, que quizás muchas de ellas no son todos fonoaudiólogos, sino que trabajan en el área de la salud, nos podamos enriquecer del trabajo que están haciendo. Así que bien, se lo agradecemos bastante y muchas gracias por la presentación. Gracias, Yerko, y gracias a todos por el tiempo y el espacio. Bien, súper. Bien, ya habiendo terminado nuestra primera parte, vamos a pasar a la segunda parte del día de hoy, que recuerden que tiene relación con ampliar el horizonte de la fonoaudiología. El concepto particularmente de esta presentación tiene que ver con eso, con hablar de innovación, con las proyecciones para el quehacer fonoaudiológico. Y bueno, ya Diego nos entrega bastante información en torno a cómo las tecnologías pueden ser incorporadas tanto en la formación o en la práctica fonoaudiológica, o cómo también nos incentivaba a atrevernos a emprender en diferentes espacios y ya vamos innovando desde ahí. Ahora vamos a seguir con la presentación del día de hoy con Carolina Méndez. Carolina, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, te escucho. No sé si me escuchas tú a mí. Perfecto. Sí, perfecto, fuerte y claro. Carolina, Súper. bien. Inicialmente hicimos una presentación de ambos exponentes. Tú no estabas en ese momento en la reunión y quizás hay muchas personas que no estaban aún conectadas. Así muy brevemente aprovecho de comentar que Carolina, ella es directora del Centro de Investigación de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Católica. Si no me equivoco, también tienes un PhD en neurociencias cognitivas, no recuerdo en qué universidad, perdóname, pero tienes un doctorado en eso. Y bueno, en verdad nos viene hoy día a proponer algo que es muy, muy interesante, que sin duda alguna, tiene mucha relación con la innovación en fonoaudiología y con esta intención de la disciplina de poder insertarse en lugares nuevos que nos van a abrir más espacio también y van a mostrar el importante trabajo que hacemos. Así que bueno, eso inicialmente. Carolina, cuando quieras puedes comenzar a presentar y a exponer. Súper, muchas gracias y agradecer también la invitación que la carrera de fonoaudiología de la Universidad Autónoma nos está realizando. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si ya ves. Te aviso apenas vea tu presentación, todavía no. Déjame ver. Sí, no hay problema. Ahí sí. Aún no, Carolina. Quizá, A ver, no sé si no. habías visto, hay un símbolo que está al lado del micrófono, al lado derecho, que tiene Sí, una flecha. que el Open, sí, ahí puse compartir.
Ajá. porque también puede ser el desktop. Y ahí puse, puede ser si quieres eso. Yo te voy a avisar apenas lo pueda ver, pero hasta ahora no logro visualizar en la pantalla. Claro, apretaste compartir, ese símbolo dice Sí, compartir contenido, apretas sí, con ahí la y hay un... flecha hacia arriba. Ahí Exacto, y puse la aparece... ventana. pone pantalla, a ver si podemos ver. En vez de poner la ventana, a ver si aparece... Entire screen. Y ahí. No, todavía no lo logro ver. Quizás lo que podríamos hacer es que me envíes el PowerPoint por el chat, que también se puede adjuntar, y Perfecto, yo lo puedo proyectar y tú me vas diciendo y yo voy avanzando. perfecto. En el chat, ahí te lo estoy ¿Sí? mandando. Podríamos adjuntar. Y también te lo mandé ahora al WhatsApp. Está enviado en ambos. Okay. Voy a esperar a ver si aparece en el chat. Pero lo vamos a lograr visualizar de alguna forma, sí o sí. Sí. Voy a ir al Dice que WhatsApp. quiere la versión desktop y todo. Súper. Lo voy a abrir ahora, avísame tú si es que logras visualizarlo en algún momento. ¿Me lo enviaste por WhatsApp igual? Sí, te lo mandé por WhatsApp. Tampoco lo logro ver acá en el chat. Pero a ver, voy a ir Sí, al... lo tuve que reducir de tamaño porque era muy grande y ahora le saqué algunas cosas y ahora sale a menos. ¿Ves? ¿Qué está enviando? Perfecto. Y acá ¿Sí? me acaba de llegar WhatsApp, ¿sí? Así que lo voy a descargar. Súper. Lo vamos a proyectar. Cuéntame tú si es que logras visualizarlo en algún momento. Es un PDF, ¿verdad? Sí. Ok. Mira, parece que yo también lo puedo. Bueno, lo estoy intentando. Sí, lo logro visualizar acá en mi computador. Lo voy a compartir ahora. Voy a compartir mi pantalla. Tú me dices si lo logras visualizar. Sí, yo de hecho estoy intentando lo mismo a través como de archivo. Mira, yo estoy acá. ¿Logras ver mi pantalla ahora? Sí. Veo un Sí. calendario. Ok, y ahora viene acá, está listo. ¿Lo Ahí ves? está. Ok, Sí. perfecto. Entonces voy a cerrar el micrófono y Súper. anda avísame Gracias. cuando vayamos avanzando, no hay ningún problema. Avísame tú y yo voy avanzando. Sí, ya puedes avanzar ya a la siguiente. Ok, déjame apagar el Eso micrófono. en realidad es como para dar los agradecimientos a... Ahí sí, el rollo como en doble. Súper. Entonces, bueno, agradezco la invitación y el tema que quiero comentarles hoy es sobre nuestro rol como fonoaudiólogos dentro de lo que es la planificación de la craniotomía vigil y la determinación de la lateralidad del lenguaje en pacientes que tienen tumores cerebrales, pero también mucha de la metodología que les voy a presentar hoy también se está aplicando para los pacientes que tienen malformación arteriovenosa. Entonces, igual para que ustedes estén atentos y si quieren hacer como preguntas en relación a malformación arteriovenosa, más que bienvenidas, pero dado que craniotomía vigil es más conocido en pacientes con tumores cerebrales, mucha de la información que voy a estar presentando hoy y del equipo investigador detrás de esto es en pacientes que tienen tumores cerebrales. Si avanzamos a la siguiente. Brevemente quisiera, yo creo que hacer esta declaración que nosotros como gremio tenemos como una culpa en nuestra metodología de evaluación del lenguaje en pacientes que tienen tumores cerebrales. Nosotros generalmente estamos ocupando baterías que son aplicadas para pacientes que tienen accidente cerebrovascular y en sí las alteraciones del lenguaje que nosotros estamos viendo en los pacientes que tienen tumores cerebral es más progresivo. Ya no es alteraciones que quizás son tan notorias a nivel de la palabra como lo vemos en pacientes con accidente cerebrovascular, sino que son alteraciones más discursivas, sí pueden tener algunas alteraciones semánticas así aisladas, pero poder decir así como buenas a primeras de que tenemos una alteración del lenguaje es un poco difícil para aquellos que están
evaluando al paciente quizás por primera vez, o que son médicos, o que son otros terapeutas que no sean especialistas del lenguaje. Si avanzamos a la siguiente, por favor. Eso, súper. Y aquí es como para explicarle la metodología como más o menos general, que, en la cual a nosotros nos ayuda a entender cómo son estos trastornos lingüísticos. Nosotros sabemos que los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular tienen este daño súbito en el lado que es dominante para el procesamiento del lenguaje, y que estas recuperaciones discursivas, de trastorno del lenguaje, sí se van rehabilitando de forma progresiva hasta poder en sí tener este balance de activación tanto en el hemisferio derecho como izquierdo, para poder tener una buena ejecución del lenguaje. Y en sí, a medida de que ya tenemos una etapa como más crónica, el paciente comienza a reactivar la activación perilesional. Todo esto es en la imagen que está a su mano izquierda, que pueden ver ahí en el puntero, que como no lo puedo controlar yo, pero pueden ver en la imagen hacia el lado izquierdo, que toda la información se va después al hemisferio, exacto, gracias, más al izquierdo contralateral, para poder así hacer el procesamiento del lenguaje. A diferencia de los pacientes que tienen tumores cerebrales, ustedes ven que esta balanza en su imagen hacia el lado derecho, esta balanza es como más equitativa, ¿cierto? Tenemos un rol tanto el hemisferio contralateral como el hemisferio afectado, que empieza a cumplir funciones lingüísticas, y es por eso que esta readaptación neuronal tiene, como es progresiva, también tiene mejores mecanismos compensatorios. Y es por eso que nosotros vemos muy frecuentemente en estos pacientes que tienen tumores cerebrales, activación bilateral, activación que a lo mejor es más dependiente del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo, dependiendo de dónde esté la lesión. Pero generalmente notamos que existen patrones bilaterales dado a este efecto de transducción de información entre un hemisferio y otro. Si avanzamos a la siguiente, aquí les quiero presentar ya una de las herramientas que a nosotros como fonoaudiólogos nos ha ayudado un montón en la detección de las áreas esenciales del procesamiento del lenguaje, como es la resonancia magnética funcional. Por años, si podemos avanzar a la siguiente, por años nosotros hemos estado enfocados en estudios de EEG, de EEG, y todos los estudios en sí del mecanismo del lenguaje, el procesamiento del lenguaje normal y también de los trastornos de la fase han sido ocupando estas técnicas. Pero la resonancia magnética funcional ya de los años 90 nos trae una gran ventaja de poder evaluar este lenguaje de una forma no invasiva. Si bien tenemos algunas limitaciones porque es una medida igual indirecta, nos da una gran precisión espacial, ya de la actividad cerebral que vemos por ciertas tareas de lenguaje. ¿Cuáles son aquellas restricciones? Es que ustedes, no sé si están muy familiarizados con la técnica, pero una de ellas es que obviamente no podemos estar moviéndonos, no podemos ejecutar, por ejemplo, respuestas verbales, orales. O sea, se puede hacer, pero es una técnica sumamente compleja, que es el silent gap, en el cual uno para el resonador, uno puede hablar y después tiene que activar el resonador de nuevo. Entonces, esa metodología, si es que nosotros la aplicamos en sujetos sanos, es muy fácil de entrenar, pero si estamos pensando en población que tiene alteraciones cognitivas, que tiene alteraciones de lenguaje, es muy compleja. Otra de las desventajas que nosotros vemos para la práctica clínica de la resonancia magnética funcional es que tenemos pacientes que pueden tener marcapasos, que pueden tener algún implante que no sea ferromagnético, que no tenga una compatibilidad para el MRI, y también pacientes que pueden ser claustrofóbicos. También para nuestras tareas es que no siempre podemos tener todos los equipos que son ultramente caros para poder implementar tareas, por ejemplo, visuales, o tareas en donde, por ejemplo, se requiera un joystick, por ejemplo, para poder responder. Nosotros, al menos a través de un Fondesit, pudimos implementar un equipo que tenemos acá en nuestra institución, en la Universidad Católica, en la sede de Marcoleta, en donde pudimos implementar ciertas herramientas básicas para poder implementar la resonancia magnética funcional para nuestra población con alteraciones del lenguaje. Si avanzamos a la próxima, solamente les quiero dar con esta imagen un pincelazo sobre la resonancia magnética funcional, de decirles cómo funciona. Esto es, como ustedes quizás pueden ya recordar, también en nuestro primer año de formación como fonoaudiólogos, cuando estábamos haciendo con la neuroanatomía, cuando estábamos viendo fisiología, esos principios es lo que vamos a refrescar ahora. Y les quiero presentar de que la resonancia magnética funcional tiene algunas pillerías para nosotros que somos clínicos. Ustedes saben que las neuronas comienzan a activarse, y al activarse van a requerir mayor oxígeno. Este mayor oxígeno va a requerir un aumento del flujo sanguíneo, y es así como se traduce la hemoglobina, llega a estos vasos, y como la hemoglobina transporta
bueno, el fierro, esta va a tener una propiedad ferromagnética que es la que así podemos ver con la resonancia magnética funcional. Esto explicado de forma bien sencilla, bien breve. Yo creo que si existiera un ingeniero acá me estaría matando porque hay toda una técnica detrás, obviamente, pero la quiero hacer más amable en esta presentación, explicarle cómo nosotros interpretamos esta señal de la resonancia magnética funcional. Y ustedes ven aquí en la imagen que empiezan a llegar estos puntitos rojos, ¿cierto? Porque esta área se empieza a activar dado este efecto de la conexión neuronal. Y si ustedes ven la imagen más al lado derecho, ustedes ven este time to peak, que esta es la señal Vol, este tiempo que para nosotros es crucial, que lo hemos investigado mucho en sujetos sanos, que va entre su peak entre los 5 a 7 milisegundos, ¿cierto? Que sabemos que ahí ocurre este time to peak de la señal hemodinámica, pero si nosotros pensamos en adultos mayores, esta señal tiene que ser modelada de forma distinta. Si estamos pensando en pacientes que tienen daño cerebral, esta señal también es distinta. Entonces, es sumamente importante que aquella persona que está detrás del análisis de la resonancia magnética funcional también tenga conocimiento de estas formas técnicas, de cómo tenemos que nosotros adaptar esta forma de respuesta en estos cerebros que tienen lesiones. Avanzamos a la siguiente. Aquí les quiero mostrar patrones de activación que son algunas de las tareas que tuve que yo pilotear durante mi doctorado, que algunas personas pueden decir, oye, es súper fácil, llegamos y pensamos algunos estímulos para resonancia magnética funcional y ¡bam!, las ploteamos, pero no es así. En realidad hay que diseñar muy bien las tareas que son de control, hay que diseñar muy bien la forma de cómo vamos a mandar el estímulo, de cómo vamos a esperar la respuesta de los pacientes y de los sujetos sanos. Entonces acá les muestro algunos patrones de activación y solamente para llamarles la atención de que muchos de estos patrones están activando áreas que nosotros conocemos que son exclusivas para el procesamiento del lenguaje. ¿Qué sabemos más? Sí, que gracias a todos estos patrones de activación, si podemos avanzar a la siguiente, nos ha ayudado a construir un modelo del procesamiento del lenguaje que esto ha sido presentado por Gregory Hickok y David Puppel ya hace varios años, en donde conocemos que esta lateralidad del lenguaje está siendo no solamente dominada por el hemisferio izquierdo, sino que también hay un rol del hemisferio derecho, sobre todo en lo que es procesamiento de información semántica. También conocemos que existen otras áreas de interconexión o que son como áreas pivotes para poder hacer el procesamiento tanto fonológico, semántico, sintáctico. Y conocemos este modelo como el ventral stream, dorsal stream, que son estas vías ventral y dorsal para el procesamiento del lenguaje, que actualmente, gracias a los estudios también de resonancia con estudios de DTI, que es de tractografía, si avanzamos a la siguiente, Yerko, por favor. Que aquí les quiero complementar este modelo con también toda la interconexión de sustancia blanca que interconecta estas áreas tan poderosas para el procesamiento del lenguaje. Este es un estudio de Dorotei, perdón, de Federici, y sí, Dorothea Federici, no, Dorothea Sauer y es Federici, Angela Federici, también alemana ella, que hace un complemento a este modelo de Gregory Hickok del ventral y dorsal stream, complementando con estas conexiones de sustancia blanca, como les comentaba, que está detrás de este modelo de procesamiento del lenguaje. Y algunas de ellas nosotros ya podemos reconocer, como por ejemplo este fascicular 4, que nosotros sabemos que es tan importante para conectar estas partes de la repetición y también de la comprensión y conexión léxico-semántica. Si avanzamos a la siguiente, quiero ya empezar a introducir de cómo nosotros, cuál es nuestro rol en pabellón en la determinación de la lateralidad del lenguaje y también de qué herramientas podemos utilizar para evaluar al paciente que tiene tumor cerebral y que tiene que ser candidato a craneotomía vigil. Si avanzamos a la siguiente, vamos a empezar entonces con la resonancia magnética funcional. Y acá solamente mostrarles que la actividad de pabellón es una actividad que es sumamente demandante porque nosotros somos aquellos que tenemos que memorizarnos el patrón melódico, el paciente tenemos que memorizarnos cómo conversa, todo su patrón comunicacional tiene que estar de verdad muy fresco para nosotros y no es recomendable de nosotros llegar y entrar a pabellón sin antes conocer al paciente, sin haberle hecho al menos una evaluación exhaustiva. ¿Y por qué es necesaria la resonancia magnética funcional y que nosotros también estemos involucrados en ese proceso de la determinación de la lateralidad? Es porque sabemos, si avanzamos a la siguiente, sabemos de que la lateralidad del lenguaje, ups, lo perdí, aquí,
a nosotros nos ayuda a reducir un poco el tiempo de pabellón, de que el paciente esté despierto, porque vamos a ser más específicos a ir de forma muy rápida a las áreas que son de interés, que están en un overlap con el tumor. Entonces, gracias a la resonancia magnética funcional, nosotros podemos mapear las áreas que están haciendo esta interconexión con el tumor, y así cuando se tiene que despertar al paciente, vamos de lleno a esas áreas que sabemos que son elocuentes, que pueden sí pasarse a llevar y que a lo mejor pueden traer algún daño postoperatorio al paciente, y que podemos evidenciarla obviamente ya al paciente estando despierto. Si avanzamos a la siguiente, aquí les quiero comentar que uno de los desafíos para nosotros como fonoaudiólogos es este modelo que nosotros tenemos ya de años. De hecho, yo me acuerdo que cuando estudiaba fonoaudiología, en los primeros años ya conocíamos este modelo en donde se nos representa de que la lateralidad del lenguaje va muy asociada a la dominancia manual, pero sabemos que eso ya está quedando un poco más desactualizado, porque sabemos que para la dominancia del lenguaje existen otros factores que no solamente son la dominancia manual. Nosotros sabemos como dogma de que todas aquellas personas que son diestras van a tener lateralizado el lenguaje en un 95% en el hemisferio contralateral, ¿cierto? En el hemisferio izquierdo, y a aquellas personas que son zurdas van a tener un porcentaje de lenguaje bilateral, ambos hemisferios pueden estar involucrados, o también el 70% va a estar lateralizado en el hemisferio izquierdo. Pero como les comentaba, a estos patrones de la resonancia magnética funcional, con las distintas tareas, cómo se activan estas áreas, en los nuevos modelos de procesamiento del lenguaje, sabemos de que el hemisferio izquierdo, si bien tiene un rol muy predominante, no es el único responsable, o al menos esas áreas que están en el hemisferio izquierdo no son las únicas responsables. Sí, avanzamos a la siguiente. Gracias. Si vemos entonces qué pasa con estos pacientes que tienen que entrar a pabellón, nos damos cuenta de que el tumor va a estar afectando esta señal que yo les comenté, esta señal hemodinámica. ¿Por qué? Puede ser que a lo mejor se coma más este flujo cerebral, o como también nos haga algún falso positivo, ¿cierto?, en relación a la activación, porque a lo mejor puede estar activando, pero nosotros tras nuestro análisis no vamos a visualizar esa activación como real. Es por eso que nosotros tenemos que mirar al cerebelo, que es como el hermano chico, ¿cierto?, del cerebro, que también empieza a hacer como este rol de mono imita monos, pero nosotros ya como fonoaudiólogos sabemos de que su rol no es solamente la parte de la coordinación motora, sino que también tiene un potente rol en lenguaje. Si avanzamos a la siguiente, acá les quiero presentar un patrón de activación que se conoce como el patrón cerebro-cerebelar cruzado. Esto fue ya reportado hace mucho tiempo por Hansen, y eso, bueno, él lo estudió en sujetos que son sanos, en una tarea fluida verbal, en donde él dijo que cada vez, o notó que cada vez que se activaba el cerebro en el hemisferio izquierdo, en una tarea específica de lenguaje, se activaba el hemisferio contralateral del cerebelo. Entonces, este patrón siempre se notaba tratando de traducir la dominancia hemisférica, ¿cierto?, del cerebro para el procesamiento del lenguaje. Entonces, nosotros tomando ese mismo principio, si avanzamos a la siguiente, en el año 2015, con nuestros colegas en Holanda, esto fue parte de mi proyecto de doctorado, tratamos de proponer esta activación cerebro-cerebral cruzada, pero para los pacientes que tienen tumores cerebrales. Entonces, tuvimos que explorar con una tarea más adaptada para nuestros pacientes, ¿cierto?, de cómo esto va a ser un indicador, un marcador diagnóstico para los neuroradiólogos, poder evaluar la lateralidad del lenguaje. Y si avanzamos a la siguiente, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos muy ilustrativos que nosotros vimos en pacientes que son tanto diestros como zurdos, que esta activación, si ven en la figura que está al medio, que a veces veíamos que era bilateral, por ejemplo, perdón, en la figura A, ustedes ven la foto más hacia el lado izquierdo, ven una lesión bastante intensa que está con una marca, ¿cierto?, en azul, ven la activación en la tarea de fluidez verbal, que es bilateral. Entonces, ¿qué pensábamos? De hecho, hace mucho tiempo, ya en 2014, 2015, previo, sabíamos que existía esta activación bilateral que era compensatoria, porque eso le expliqué que está ocurriendo en el cerebro que tiene un tumor, y ahí es muy difícil decir, ok, podemos sacar este tumor con seguridad, y de hecho muchos neurocirujanos se quedan con esta confianza en que tenían esta actividad bilateral que iba a compensar el daño postoperatorio. Pero cuando íbamos más a ser más precisos, veíamos de que en este caso, como la activación cerebelar está en el hemisferio contralateral, sabemos y confirma que la activación que estamos viendo en esa área de la lesión
es importante para el procesamiento del lenguaje. Por lo tanto, este paciente es necesario que entre a craniotomía vigil porque necesitamos controlar muy bien la influencia que está teniendo el tumor en el actual procesamiento del lenguaje. Y lo mismo pasa con una activación que está, es cierto, en la figura B, que vemos que es una lesión temporal, vemos que existe muy poca activación, pero así todos sabemos que esa activación que estamos viendo es real porque la confirma el lado contralateral del cerebelo. Y todo aquí perfecto con una tarea de fluidez verbal, pero que nosotros, si avanzamos a la siguiente, cuando me tocó llegar a Chile y comenzar a implementar estos patrones de resonancia magnética funcional para apoyar la evaluación de los pacientes en craniotomía vigil acá en Chile, nos dimos cuenta de que había muchos factores que están interfiriendo. Una tarea de fluidez verbal no es una tarea apta para nuestra población. Tuvimos que estandarizar nuevos protocolos de lenguaje. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una población adulta que tiene otro nivel de escolaridad, tienen otra reserva cognitiva, entonces es por ello de que nosotros tuvimos que adaptar nuestras tareas de lenguaje y acá es donde les quiero presentar nuevas tareas que eso fue elaborado con un equipo de fonoaudiología. Si avanzamos a la siguiente, Mirko, les quiero presentar una reciente publicación que es de mi estudiante de doctorado, en donde presentamos unas tareas alternativas para evaluar la lateralidad del lenguaje. Y es acá donde yo quiero llamarles un poco la atención por qué nosotros tenemos que estar involucrados, porque estas tareas son fundamentales que nosotros las diseñemos, que nosotros controlemos y veamos si es que el paciente es óptimo o está en condiciones óptimas, tanto cognitivas como lingüísticas, para poder ser evaluado con estas tareas. A nuestro centro nos han llegado algunas resonancias funcionales de pacientes que en sí, cuando nosotros hacemos la evaluación conductual, por ejemplo, de una tarea semántica, no es capaz de realizarla. Entonces uno se cuestiona, entonces, ¿qué hizo cuando estaba en el resonador? Y cómo vemos todos estos patrones de activación, qué tan leales son. Entonces uno se impresiona súper fácil cuando uno ve resultados de resonancia magnética, porque claro, uno ve así como áreas activadas y uno dice, oh, wow, se puede magnificar, pero si nosotros somos fonoaudiólogos y somos bien concreto en identificar las áreas de lenguaje que son de nuestro interés, ahí nosotros tenemos que ser un poco más críticos y evaluar si es que el paciente no es capaz de hacer una tarea, por ejemplo, de nominación, y ahí dice el informe que eso fue lo que hizo dentro del resonador, entonces tenemos que cuestionarnos un poquitito, si es que, y sobre todo si esos patrones son para poder planificar la craniotomía vigil. Entonces tenemos que ser un poco más cuidadosos de cómo nosotros estamos interpretando, ¿ya? Esta determinación también que está haciendo el equipo de neurocirugía con neurología y también de anestesia. Si avanzamos a la siguiente, les quiero presentar brevemente, de hecho, si quieres, podemos avanzar a la diapo 25, porque son tareas que nosotros, si avanzan nomás, las siguientes son tareas que nosotros diseñamos un poquito más arriba, más a la 25, donde está la imagen en negro. Una más arriba, esa. Nosotros hicimos esa. Presentamos 3 tareas. Una es una tarea de decisión semántica, en la cual el paciente escucha, ¿cierto?, 2 palabras que se relacionan entre sí y presiona un botón. Por lo tanto, sabemos que cada vez que presiona el botón, tenemos que ir a la próxima. Tenemos que estar atentos de que está respondiendo al estímulo que es correcto, ¿ya? Entonces, esa es una de las primeras tareas que les presento ahí en el formato B. En el formato C, ustedes ven una tarea que es de fonológica, que es una tarea de decisión de rima, entonces cada vez que el paciente escuche 2 palabras que en sí terminan en rimas, también tenían que presionar. Y la tarea D, ustedes ven la tarea típica de fluidez verbal, que para nosotros en sí, si bien es la más famosa, acá a nuestros pacientes les costaba mucho más hacerla. Entonces pueden ver de que los patrones de la activación de nuestra tarea A, perdón, de tarea semántica, tarea fonológica y fluidez verbal, las 3 tareas gatillan esta activación cerebro-cerebelar cruzada. Y podemos ver, por ejemplo, que en nuestra tarea fonológica también notamos que, sobre todo en personas que ya son más mayores, la activación fonológica tiende a ser más extensa en lo que es en esta área del pars opercularis orbitalis del área de Broca. Si avanzamos a la siguiente. Como les comentaba, entonces, para nosotros la resonancia magnética funcional, si bien es una gran aliada en donde nosotros tenemos que tomar mucha conciencia de cómo estamos interpretando estos patrones, también siguen siendo nuestros enemigos porque muchos de estos pacientes llegan a un estadio sumamente tardío en donde la planificación se tiene que hacer de una forma muy aguda, se tuvo una planificación muy a corto plazo y estos pacientes ya están con un gran deterioro del lenguaje o deterioro cognitivo.
En algunos centros se detectan a tiempo, pero generalmente existen algunos pacientes en los cuales la resonancia magnética funcional ya no es un gran aliado porque no pueden hacer estas tareas de lenguaje. Y como ustedes bien saben, si es que el paciente no es capaz de hacer esta tarea fuera del resonador, hacerla dentro del resonador, no ocurre ningún efecto mágico. Entonces, no podemos confiarnos de ese patrón de activación. Entonces, por eso, si avanzamos a la siguiente, es que nosotros estamos investigando actualmente este patrón de activación cerebro-cerebelar cruzada con también esta determinación de sustancia blanca. Entonces, nosotros sabemos que gracias a este trabajo de Federici, que sabemos que existe esta dominancia de estas interconexiones en el hemisferio izquierdo y también en el derecho para el procesamiento del lenguaje, actualmente con mi estudiante de doctorado, si avanzamos a la siguiente, estamos trabajando en determinar, sí, esa está bien, estamos trabajando en determinar este patrón cerebro-cerebelar cruzado que interconecta toda esta activación que nosotros notamos en el cerebelo, ¿cierto?, con esta área frontal de nuestro hemisferio dominante. Entonces, para aquellos pacientes que están teniendo alteraciones para poder hacer resonancia magnética funcional, esta puede ser una nueva alternativa que a nosotros nos va a facilitar un montón la toma de decisión si es que este paciente o no es un candidato a craniotomía vigil. Y la próxima diapositiva, y esto solamente también para poder agradecer próximos trabajos que estamos realizando ahora con mi estudiante de doctorado, lo que es... Perdón, un segundo. What are you saying? ¿Qué pasa? Quiero una hoja blanca. Ya, dame un segundo que la mamá está terminando una cosita y te doy al tiro una hoja. Entonces, con lo que estamos haciendo con mi otro estudiante de doctorado, que es Daniel, estamos también tratando de buscar marcadores que son como más estructurales cerebrales, de cómo quizás la estructura, el grosor cortical de estas áreas de lenguaje quizás también nos ayuda a predecir esta dominancia cerebral en específico en estas áreas de lenguaje. Entonces, eso es otro proyecto que también esperamos que podamos implementar para aquellas personas que no pueden ocupar la resonancia magnética funcional como un aliado clínico. Avancemos entonces ahora a la próxima diapositiva, en donde les quiero ya comenzar a comentar sobre la evaluación cognitiva lingüística en este tipo de pacientes. Si avanzamos a la siguiente, quiero hacer un refresh de que yo les comentaba que nosotros estamos un poco al día, ¿cierto?, con baterías estandarizadas, con protocolos que sean objetivos, cuantitativos, ¿cierto?, para poder determinar el nivel de alteración. Y si avanzamos a la siguiente, una herramienta que nos ayudó un montón a poder evaluar el lenguaje espontáneo de estos pacientes, porque ustedes también tienen que pensar de que se le hacen tantas baterías de evaluación, tanto como cognitivas, que son muy extensas, lo fatigan. Nosotros encontramos una herramienta que es el análisis del lenguaje espontáneo, como un gran aliado. Nosotros conocemos el lenguaje espontáneo muy asociado al área de niños, pero nosotros aquí queremos renacer el análisis del lenguaje espontáneo y quizás quitar este temor al fonoaudiólogo de acercarse a la lingüística, porque nosotros decimos así, pues no, creo que pasé lingüística aplicada, así como, ¿cierto?, respondiendo. Aquí es no, enamorarnos, encantarnos con el lenguaje espontáneo y saber de que si nosotros somos expertos en el lenguaje, tenemos que conocer estos elementos. Te estoy viendo reír, Diego, así que significa que también estuviste así como sufriendo con lingüística aplicada. Bueno, a mí me pasó lo mismo, me tocó trabajar con un equipo de lingüistas que fueron sumamente amables, porque si bien nosotros somos fonoaudiólogos y conocemos estos conceptos muy básicos, cuando ya uno empieza a hablar con un lingüista, a tener como discusiones, por ejemplo, de un corpus de un paciente afásico con los lingüistas aplicados, en realidad, y nosotros tenemos bastante que equiparar, ¿eh? Tenemos bastante que perfeccionarnos para poder llegar a un nivel de discusión equiparado a lo de los lingüistas clínicos. Ahora, yo sé que hay muchos fonoaudiólogos hoy en día que también estudian magíster en lingüística o que también hacen doctorado en lingüística, por lo tanto, esos fonoaudiólogos, por favor, abrácenlos como koala, porque son gran aliados y yo creo que ahí hay que sacarle mucho provecho. Entonces, si avanzamos a la siguiente, te quiero comentar sobre estos indicadores de nosotros, cómo nosotros tuvimos que normal, ¿no? Porque una cosa es decir, es que, ok, estos son los indicadores que son importantes para el lenguaje espontáneo, pero también cómo estos varían en nuestra población. Y acá les quiero mostrar una herramienta, si avanzamos a la siguiente, que esta es una herramienta que no es muy gratuita, y uno son muy buena como para el marketing, entonces en realidad yo sé que muy pocos profesionales aquí en Chile la conocen, pero está siendo una herramienta bastante en boga, al menos a nivel latinoamericano, lo cual nos tiene súper contento al equipo. También en España está haciendo un boom, de que es el análisis del lenguaje espontáneo, que es una aplicación web app. Ustedes ingresan a esta aplicación, ustedes
copien el corpus que quieren analizar y les entrega valores normados para Chile. Lo más raro y lo más simpático de todo esto es que al final gente de España y gente de Latinoamérica está ocupando nuestras normas chilenas y nosotros chilenos no estamos ocupando nuestras propias normas. Pero yo creo que falta instancias como esta, por eso agradezco también a la universidad que me haya invitado para poder salir, ¿cierto?, de solamente presentar esto a los colegas de mi universidad, sino que también expandirlo a los otros fonoaudiólogos de otras universidades. Esta herramienta, bueno, como es un PDF, no les puedo mostrar, pero de hecho hay un video actualizado ahí en el cual les muestra cómo funciona esta batería. Y si aquí hay personas que están interesadas, yo les puedo compartir después un link de donde pueden ver este video. Si avanzamos a la siguiente, como les comentaba, la próxima también. Si ustedes ven acá, nosotros le estamos presentando nuestros valores que ya están normados, como les comentaba, tomamos una muestra de todo Chile, no solamente nos concentramos en la región metropolitana, sino que con nuestros estudiantes, que esa yo creo que es la gran ventaja de nosotros que trabajamos en universidades, que podemos contar con el apoyo de nuestros estudiantes de pregrado y salir a terreno y no quedarnos solamente en la región metropolitana. Entonces aquí estos datos que les estoy presentando son datos que incluyen hasta adultos mayores de Puerto Natales. Hasta allá llegamos con un equipo de fonoaudiólogos. Entonces acá estos indicadores como por ejemplo es el MDU, el índice de aproximación. Sí, mi amor, dame un segundo, de verdad me queda muy poquito. Ok. De aproximación, verbos, sustantivos, parafase, gramaticalidad, índice de subordinación y de finitud. Todos estos índices nosotros aquí le estamos mostrando en los dos extremos, entonces nosotros sabemos de que si es que se nos escapan ciertas direcciones estándar o también si es que se nos van estos valores a estos extremos, sabemos que estamos encontrándonos con algunos déficit, ¿ya? Si avanzamos a la siguiente, entonces estos valores normativos también aquí favoreció la tesis de una colega, esa, que se tituló en Magíster, ¿cierto?, de la Universidad de Valparaíso. En conjunto también aprovecho de dar mi agradecimiento a Begoña Góngora de la Universidad, ¿cierto?, de Valparaíso, que ella estuvo también tutoreando esta tesis, en donde tratamos de experimentar con esta metodología para poder evaluar a los pacientes que tienen trastorno del lenguaje por este tumor cerebral. Y ahí nos encontramos con grandes sorpresas, si avanzamos a la siguiente, de que la herramienta del lenguaje espontáneo nos ayudaba a encontrar estos valores. Si ustedes pueden ver en la parte así como a todos nos importa mirar inmediatamente el valor si es que es significativo o no, ya, yo creo que una persona que es de estadística te dice no, hay que evaluar también de una forma distinta, pero aquí de forma muy gruesa lo invito solamente a mirar el valor P, pero en el artículo ustedes van a encontrar mayor detalle respecto de estos indicadores y en donde tenemos que enfocarnos en marcadores que son a nivel de oracional, en que empiezan a fallar estos pacientes. Por lo tanto, si es que nosotros estamos aplicando baterías que van a nivel de la palabra, que son nuestras baterías para pacientes afásicos, obviamente que estamos muy equivocados en aplicar esa batería de evaluación. Entonces, es por ello que si avanzamos a la siguiente, ya desde el 2016 que estamos trabajando en esto, que ha sido un largo trabajo, aquí les presento el trabajo de mi colega Bárbara Cortés en la validación de esta herramienta. Y ustedes pueden decir, ¿por qué tomamos la batería holandesa? Bueno, yo trabajé aproximadamente 10 años en Holanda, por lo tanto, esta batería del DULIP fue una de las baterías que a mí me acompañó por mucho tiempo en mi práctica clínica. Entonces, esa misma batería DULIP la adaptamos y la creamos siguiendo la misma estructura de la versión holandesa, pero obviamente con estímulos completamente distintos para el español, con distintos dibujos, tareas distintas, etcétera, etcétera. La adaptamos y la testeamos más de 300 personas en sujetos sanos y ya llevamos más de 78 pacientes. Ya, ahora ya estamos terminando este artículo porque teníamos que terminar también esta evaluación como follow-up paciente y tenemos este protocolo ya. Finalmente la universidad pudo comprar los derechos a nuestra universidad en Holanda, porque a pesar de que sea la misma persona, Carolina Méndez, que hace esta batería entre una universidad y otra, aquí se entran estas entidades universitarias a hablar sobre los derechos de autor. Entonces, eso es algo que aprendí dentro de este proceso de investigación, en que si bien uno como persona natural
realiza ciertas baterías son propiedades de la universidad, entonces cuando uno quiere llevársela de una universidad a otra o de un país a otro, tiene que pasar por todo este proceso de normalización jurídica. Entonces, por eso que nos hemos demorado bastante, pero ya tenemos esta batería en donde podemos por fin dictar el curso y obtener esta certificación que para aquellas personas que les interese y que trabajan con pacientes con tumores cerebrales, vamos a poder entregarle nuestro material de forma completa y también certificarlos con el uso de ella. Si avanzamos a la siguiente, les quiero comentar sobre esta batería de lenguaje. Como tiene un enfoque cognitivo-lingüístico, se centra principalmente en los niveles de lenguaje como es la fonología, la semántica y la sintaxis. Tiene también un apartado de lo que es articulatorio, ¿cierto? De lo que son las praxis, y también tiene una cierta recomendación en aquellas tareas que debiesen ser utilizadas durante el patrón, durante la estimulación cortical en pabellón. Entonces tenemos tareas que hay que hacer previa para la evaluación pre-pabellón, durante pabellón y también postoperatorio. Entonces, si avanzamos a la siguiente diapositiva, les quiero comentar de que tenemos esta articulación, y eso es lo que está presentando nuestro artículo, de cómo combinar el patrón de activación que vemos en la resonancia magnética funcional con estas tareas del DULIP, que nos ayuda a facilitar hacer esta selección de las tareas que son más prioritarias en base al sitio de la lesión y poder acortar así esta estimulación cortical intraoperatoria. Entonces, eso ya va a estar viniendo próximamente. Si avanzamos a la próxima diapositiva, aquí les presento de forma muy breve, y que de hecho que se ve un poquito mal por el PDF, pero toda la cantidad de tareas que nosotros proponemos en base a las áreas de lesión. ¿Ya? Entonces esto es como un cruce de información de a nivel conductual, como también las tareas de resonancia magnética funcional. Y si pasamos a la siguiente, como yo ya le adelantaba, yo creo que ya en marzo del próximo año, nuestra carrera de fonología va a poder impartir este curso de especialización en pacientes con tumores cerebrales, y también queremos hacer este pack de malformación arteriovenosa, ya que hoy en día, al menos los neurocirujanos, están viendo que nosotros nos estamos desenvolviendo mejor en este ámbito, y también nos están pidiendo ayuda en estos pacientes con malformación arteriovenosa. Si avanzamos a la siguiente, quisiera cerrar brevemente con cuál es el mensaje que espero que ustedes se queden. Primero, si avanzamos a la siguiente, es que el lenguaje, la letrización del lenguaje no solamente depende, ¿cierto?, de la dominancia manual, ¿cierto? Tenemos que ser un poco más juiciosos y quizás ser un poco más busquilla en encontrar de que el procesamiento del lenguaje va a variar en este tumor cerebral, va a variar también dependiendo de la agresividad de este tumor. Si es un tumor, por ejemplo, un oligodendroglioma versus un astrocitoma, están en distintos estadios, ¿cierto?, ya de evolución. Por lo tanto, sabemos de que el tiempo que ha pasado en ocurrir esta transducción de información entre un hemisferio y otro ya lleva bastante tiempo. Por lo tanto, hay mecanismos compensatorios que nosotros tenemos que conocer muy bien, sobre todo en el momento que ese paciente va a estar despierto en pabellón. La resonancia magnética funcional, no lo vean como una enemiga, es nuestro aliado para poder conocer más sobre la anatomía del lenguaje, y nosotros como fonoaudiólogos tenemos bastante que decir en todos estos diseños de tareas de lenguaje. Entonces, si ustedes ven la gran cantidad de literatura que es en artículos de radiología, artículos de neurología, generalmente estas tareas están diseñadas, ¿cierto?, de una forma... Mira, de verdad, mira, me queda nada, ¿viste? ¿Y él es que él tenía la cosa tiernita? No, mi amor, después vamos. Ese otro, era otra persona que estábamos evaluando. Entonces, la resonancia magnética funcional, entonces, por favor, interioricémonos, leamos estos artículos, tratemos de también interpretarlos con cuidado. De hecho, hoy en día tuve una presentación de tesis, bueno, de un trabajo de doctorado de un colega, de David Tolosa, en donde él demostró, por ejemplo, de cómo todos estos patrones de activación están variando tanto a medida que nosotros estamos envejeciendo. Por lo tanto, tenemos que saber nosotros de cómo también va cambiando esta variabilidad, no intrasujeto, pero también dentro de nuestro distinto estadio de la vida. La activación cerebral está siendo una guía para nosotros, entonces nosotros como fonoaudiólogos, si es que alguien nos pregunta, sobre todo si es un neuroradiólogo, neurólogo, tenemos que decir un poco más de cómo esta activación cerebral está diciéndonos más sobre el procesamiento del lenguaje, y también esta responsabilidad que yo les comentaba como fonoaudiólogos, que tenemos que ocupar baterías específicas en base a los dominios que están alterados de nuestros pacientes. Entonces, no ocupar el típica, domina, no domina, repite, no repite.
tenemos que salir un poco de ese modelo. Yo sé que ha sido una gran guía para nosotros ver este modelo, ¿cierto? Repite, no repite, comprende, no comprende. Ha sido muy apañadora durante años, pero tenemos que ser un poquitito más críticos de ese modelo y también, si bien nos ha ayudado a hablar un lenguaje común, también nos tiene que ayudar a ser un poco más precisos en nuestros diagnósticos y sobre todo en nuestros aspectos terapéuticos, que yo creo que hasta ahí, bueno, hoy día le estaba conversando más de herramientas de evaluación, pero en lo que es el ambiente de terapia y la planificación terapéutica, la herramienta del lenguaje espontáneo ha sido pero fantástica para poder darnos algunos lineamientos, al menos de corto plazo y de largo plazo, a nivel del lenguaje más espontáneo, que en sí el lenguaje que nuestros usuarios están teniendo el día a día. Si avanzamos a la siguiente, no quiero dejar de agradecer a todo el equipo que está detrás de toda esta validación. Ha sido un trabajo enorme, gracias a fondos ciertos nacionales, también internacionales, como el Collaboration of Aphasia Trialists, que es como una red de investigadores en afasia. Todas las personas que han estado trabajando conmigo con mucha paciencia durante estos años, porque trabajar con este grupo de pacientes ha sido súper difícil. Y bueno, personas que tengan dudas o consultas, me pueden escribir algún correo. Si avanzamos en la última diapositiva, ahí pueden encontrar mi correo y yo con mucho gusto los voy a estar notificando de estos eventuales cursos y esta certificación que vamos a estar impartiendo en nuestra universidad. Muchas gracias. Lo hice en tiempo récord, ¿no? Así como 40 minutos, media hora, creo. Taza de herrero, cuchillo de palo. Hablo ultra rápido, no tomo pausa, no tengo agua. Pero lo lograste hacer en tiempo récord, sin duda alguna. Muy bien, bastante clara tu presentación, Carolina, de verdad, súper interesante. Por lo menos para mí, que estuve ahí muy atento a lo que estabas exponiendo, todos los desafíos que se nos abren en la disciplina para poder adentrarnos con mayor profundidad en este ámbito. O sea, desafíos que surgen desde la formación del pregrado, desafíos que surgen desde la formación del posgrado, desafíos que surgen desde la forma en la que interpretamos las asignaturas también que estamos desarrollando dentro de la universidad. Me dio mucha risa ese momento que comentaste el temor que le tenemos a la lingüística, porque sobre todo desde el área de adultos, claro, desde el área de niños hay bastante cercanía con la lingüística, los niveles del lenguaje, pero históricamente cuando trabajamos con personas más mayores como que esas muestras de lingüísticas clásicas no son tan útiles porque estamos muy centrados en los instrumentos. Entonces, creo que es bastante interesante ahí el desafío que nos expone, a poder también abrir esa perspectiva y situarnos más en la comunicación funcional, pues estar más atento a lo que la persona está transmitiendo, saber analizarlo. Está súper interesante, así que realmente fue un gusto poder escucharte. Damos el espacio a saber si es que alguien por ahí tiene alguna pregunta, algún comentario. Vamos a analizar qué es lo que han compartido hasta ahora. Bien, Dayana Silva dice por ahí, bueno, da las gracias, sequísima. Qué bueno tener a referentes chilenas de ese nivel. Eh, Concuerdo con eso totalmente. O sea, la investigación que estás haciendo tiene un impacto internacional. Esta aplicación que nos compartiste es muy interesante también. Qué interesante que los datos que estamos teniendo en Chile hoy día se han utilizado en el extranjero. O sea, lo importante que es primero validar o valorar lo que estamos haciendo acá en Chile y tener más conocimiento con respecto a ello también. Súper importante. Y también David Tolosa, que creo que fue nombrado al final de la presentación, eh, nos comenta, excelente presentación, gracias por compartir el conocimiento, siempre doctora. Así que muchas gracias por eso. Bien, yo quería aprovechar de hacerte una pregunta, Carolina, con respecto al quizás los desafíos que hay desde la carrera para poder insertarse más en estos espacios. Quizás si nos puedes comentar un poco con respecto al trabajo más interdisciplinario, cómo lo que haces de repente puede interactuar también con el trabajo de otros profesionales. Me imagino que de repente puede interactuar con el trabajo que hace el neuropsicólogo, el neurólogo, no sé, otro miembro del equipo profesional. Si nos puedes comentar más. Sí, yo creo que eso de lo que es el rol del fonoaudiólogo dentro del pabellón es algo que creo que nosotros tenemos que empujarlo un poquitito más. No puede ser algo como que no se nos considere como parte del equipo. Entonces yo creo que eso parte también de nuestra responsabilidad de nosotros de notar una cierta credibilidad en que nosotros manejamos muy bien área de lenguaje, aquellas que son responsables por cierto procesamiento, también de cómo interpretar estos patrones, ¿cierto? Que uno dice, oye, mira, tenemos este patrón bilateral, por lo tanto, ok, vámonos a la segura, nosotros decir, a ver, ojo, no, a lo mejor sí necesitamos despertar a este paciente, mirar la activación cerebro-cerebelar cruzada, a lo mejor si es que ese examen hecho en X clínica no delata de eso,
explicar y explorarla. Entonces yo creo que este trabajo colaborativo, yo creo que en Pabellón, mi experiencia ha sido sumamente gratificante. He notado que el equipo de neurocirugía, que bueno, que han sido aquellos que he publicado este artículo, trabajamos muy de la mano y para mí ha sido de verdad un honor que ellos consideren mucho nuestra opinión al momento de hacer nuestra evaluación preoperatoria. De hecho, ellos no solamente llegan y planifican y dicen ya vamos a operar a este paciente la próxima semana, sino que de verdad consultan mucho al equipo de fonoaudiología de cómo va todo este proceso inflamatorio, cómo esto está afectando la conducta, si esa conducta que estamos viendo puede ser o no óptima para Pabellón. Entonces, yo creo que hoy en día el equipo interdisciplinario, al menos como yo te comentaba, mi experiencia ha sido fantástica. Y yo creo que esa es la invitación a los otros colegas de interiorizarse un poquitito más con esta, con estos colegas, pero también acercándonos un poco a su lenguaje. Sí, totalmente de acuerdo. Esto de empoderarnos también con respecto al rol que cumplimos dentro de los equipos, en esta identidad de facilitar los procesos comunicativos de los usuarios y también tener la herramienta para conocer los correlatos neurológicos del lenguaje, particularmente en este caso, como tenerlo muy en consideración. Y con respecto a eso, ¿existen códigos de prestación para la atención fonoaudiológica en este ámbito particularmente? No, eso está siendo de hecho nuestro trabajo actual en tratar de buscar, porque obviamente para llegar y pasar a un código hay que validar, hay que demostrar el grupo de atenciones, hay que ver también qué tanto se usa, qué tan frecuente, cuál es la duración de esta batería. Entonces nosotros esperamos que a través de la batería del DULIP vamos a tener una herramienta en la cual todos los fonoaudiólogos puedan ocupar de una forma estandarizada y puedan decir, ok, esta es la herramienta y me demoro X tiempo, por lo tanto se necesitan 2 o 3 sesiones preoperatorias para poder evaluar a estos pacientes. Así que eso va a ser nuestro siguiente paso. Actualmente lo estamos haciendo en un proyecto FONIS que son con las baterías de evaluación en pacientes con ACV, pero esperamos repetir el mismo patrón. Eso quizás me voy a demorar un poquitito más de tiempo porque estamos recién adjudicados con este FONIS y vamos a partir primero con esta primera necesidad que es accidente cerebrovascular y tenemos la idea de hacerlo con tumores cerebrales, pero estamos pendientes de ello. Y bueno, hay más colegas que se están dedicando a esto, así que quizás ellos también avanzan a mayores pasos agigantados y puedan validar ya esto también. Bien, Carolina, súper. Mira, aprovecho también de compartirte que en el chat nos escribe Svetlana, que es estudiante de fonoaudiología, nos dice que, bueno, ella es estudiante y que estuvo tanto ayer como hoy día y que ha sido muy interesante para ella toda la información que se ha transmitido. Y también Cristóbal Riquelme, colega en la universidad, nos dice muchas gracias y nos da las felicitaciones también por este espacio y particularmente a ti por la exposición de hoy día, porque realmente fue todo muy claro. Creo que nos mostraste, si nuestro objetivo era ampliar los horizontes de la fonoaudiología, creo que la presentación que hiciste hoy nos aporta y nos ayuda absolutamente a eso. Así que nuevamente te aprovecho de dar las gracias. Esperamos nuevamente Bueno, tenerte por acá también. agradecer Sí, también a las personas del chat que dejaron sus comentarios positivos. Yo creo que esto, como les comentaba, es un trabajo en equipo como fonoaudiólogo y creo que tenemos que motivarnos a ganarnos este espacio de a poquitito en la parte de investigación, pero también cómo esta investigación se traduce a nuestra práctica clínica. Así que compartir esto nos conecta más y nos ayuda a trabajar, yo creo que en grupo y no de una masa así tan aislada. Así que se agradece esta instancia, agradezco a las personas que están conectados en escuchar esta presentación y bueno, a ustedes también al equipo de fonoaudiología de tu universidad que tuvo esta grandiosa idea en esta semana tan especial para nosotros, para la fonoaudiología, hacer esta serie de charlas. perfecto. Mucho power fonoaudiológico en la semana de la fonoaudiología. Así es. Bien, te dejamos porque entendemos que ya hay alguien que te necesita por allá hace un ratito, así que, así que bien, Muchas estamos ya. gracias. Y bueno, aprovecho también de cerrar la presentación del día de hoy. Esta jornada en general de charlas ha sido un honor tener a expositores del nivel de ponencias que hemos tenido. Y bueno, si nuestra intención era en la Semana de la Fonoaudiología reflexionar con respecto a los nuevos desafíos, creo que lo logramos y esperamos seguir avanzando en eso. Así que bien, muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron hoy día. Muchas Gracias nuevamente, gracias. Carolina, a la gente del equipo de gestión. Y eso, cerramos nuestra jornada por el día de hoy. Ah, y recuerden, importante, responder la encuesta de satisfacción que está publicada ahí en el chat. Si es que no lo han hecho aún, las personas que se conectaron después, que lo hagan ahora al finalizar la presentación. Muchas gracias. Súper, gracias. Chao, chao.